9:42, saludamos a los panelistas de esta edición de Voces del Poder acá en CNN Chile Radio. José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Publica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, José Francisco, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y también estamos con Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, ¿qué tal? Hola, Marco. Buenos días. Bienvenido. Yo creo que hay que empezar con el caso Procultura, ¿cierto? Y las distintas revelaciones que se han ido produciendo y la política que esto deja, cuando la intención del gobierno era aislar el asunto y que no tocara al presidente, y sobre todo cuando una vez llegara de su viaje a China esto estuviera más o menos superado, pero el alegato del Frente Amplio de que este no es un caso que se pueda vincular con el partido ha hecho que se frustre esa estrategia. ¿Cómo lo ves, Marco? Sí, yo creo que el efecto político ha sido tan importante que la gira del presidente a Asia quedó prácticamente, ¿no es cierto?, en la trastienda, no sabemos mucho de lo que pasó. La gira siempre le venían bien al presidente, pero evidentemente esta fue absolutamente opacada por el caso Procultura. Ahora, respecto de la estrategia que ha usado el Frente Amplio para instalar comunicacionalmente esto como una suerte de espionaje, ¿no es cierto? Está mostrando evidentemente falencias desde el punto de vista estratégico. La presidenta Constanza Martínez y algunos otros sostienen eso, pero el propio presidente Gabriel Boric, el candidato presidencial Gonzalo Winter, leí ayer también a uno de sus alcaldes más votados, Tomás Bodanovich, y algunos parlamentarios han tomado distancia respecto de esto, mostrando que hay una fractura importante al interior del Frente Amplismo en términos del liderazgo. La presidenta está un poco solo en esta idea de lo que tenemos acá, es una suerte de espionaje, y por lo tanto el gran error, yo creo que al espejo que se enfrenta el Frente Amplio hoy día es a esta contradicción entre el discurso de somos una generación que vino a transformar el estándar ético, moral, no solo de quienes gobiernan a propósito del gobierno Piñera, sino que de las generaciones anteriores, contra, ¿no es cierto?, estas prácticas políticas que evidentemente ponen en entredicho esa idea, ¿no? Yo creo que eso no es lo que hay. Es la primera vez que les pasa, además, Exactamente. En otros temas también. Y por eso que de alguna manera el que haya vuelto a ocurrir, pero de una manera muy contundente como está ocurriendo ahora, es lo que genera, yo creo, esta disputa de liderazgo al interior del Frente Amplio. Estamos viendo una diferencia importante. La presidenta del partido dice una cosa y otros actores importantes, insisto, el candidato presidencial, ¿no es cierto?, dice una totalmente distinta. Entonces, eso da cuenta de cómo la crisis ha calado, ¿no? Cómo la crisis está golpeando fuertemente a este proyecto político todavía muy joven, pero que evidentemente está mostrando signos de debilidad desde el punto de vista estratégico. José Francisco. Sí, yo comparto con Marco lo que señala, entre otras cosas, porque pareciera que aquí no hay una decisión de plantear ni política ni comunicacionalmente una visión respecto a lo que está pasando. Lo que nosotros hemos asumido ha sido por las declaraciones de distintas personas, obviamente representativas de esos espacios, pero que de algún momento apuntan a ideas que son contradictorias. Son contradictorias desde el punto de vista entre quienes están en el gobierno y quienes no están en el gobierno, pero ambos en el oficialismo. Son contradictorias respecto a si pertenecen o no pertenecen al Frente Amplio. Vemos, por ejemplo, la estrategia primero contra la Fiscalía. Algunos parlamentarios proponen sacar al fiscal Cooper de la investigación. Sí. Por parte del gobierno dicen, no, si aquí las instituciones tienen que funcionar. Después la presidenta del Frente Amplio dice, mira, esto puede ser, utiliza la palabra, espionaje. De nuevo, del gobierno dicen, no, si las instituciones están funcionando, esto tiene que ser aprobado por un juez, etc. Y después, ya como guinda de la torta, es que empiezan a relacionar a otros aliados incluso, como la democracia cristiana. En este caso, la frase de la presidenta del Frente Amplio es, yo la única militancia que le conozco a Alberto Larraín es de la democracia cristiana, y después Alberto Larraín en su defensa dice, no, si esto venía también del gobierno anterior. Entonces, más que una estrategia, una decisión de por dónde va la línea, yo creo que son manotazos de ahogado. Es decir, se busca como circunstancialmente decir una cuestión a propósito de la posición que cada uno de ellos ocupa, si me favorece a mi defensa particular, si le favorece a mi colectivo político, le favorece al gobierno, y finalmente no termina siendo consistente y por tanto hoy día estamos frente a una verdadera confusión completa. Y esta acusación de que podría haber eventualmente financiado campañas políticas, el dinero transferido a Procultura, la Fiscalía insiste en eso y se ha revelado que
las platas de aporte a Procultura provenían de empresas privadas, Claro. Y no eran fondos mineras. públicos. Y eso que todavía no se puede establecer si es que desde Procultura se transfirió plata para la campaña del presidente Boric. Eso también va a ser parte de la investigación. El rol del fiscal Cooper, ¿cómo lo han visto? Porque tiene un protagonismo importante en casos que complican al oficialismo. O sea, mañana le va a tomar declaración a la ex senadora Isabel Allende. Es un fiscal súper expuesto también. Además está en el caso de la clínica Sierra Bella, la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende. Desde la UDI dicen que hay que proteger al fiscal Cooper. Y también incluso desde la oposición llaman a nombrarlo fiscal especial por el caso Procultura. Evidentemente es un protagonista. Sí, y evidentemente hoy día se van a tomar decisiones importantes respecto de eso, porque recordemos que en sede judicial se está analizando la actuación del fiscal Cooper, ¿no es cierto?, en los casos que tú, Carola, nombrabas, y por lo tanto vamos a ver qué es lo que hace la institucionalidad judicial respecto del tema, ¿no? Va a ser muy importante porque aquí no hay medias tintas, o toma la decisión en un sentido o la toma en otro, la instancia judicial que está revisando las actuaciones del fiscal Cooper. Por esta ¿no? solicitud de remoción. Exactamente. Que eso es la Suprema, derechamente. Exactamente, es la Suprema y por lo tanto esa es la señal, va a ser la señal más contundente que hay respecto a este tema. Porque entre otras cosas creo que desde el punto de vista de la opinión pública, evidentemente el caso dejó de ser una cuestión de corrupción periférica a trasladarse, como tú decías, Carola, ¿no es cierto? Y eso es la arista que está investigando Cooper hoy día, al financiamiento regular de la política. Y así lo entiende la gente, además, ¿no? Uno puede tratar de explicar, me imagino que el Frente Amplio intenta decir que esto tiene que ver nada más que con hechos muy puntuales. Metieron entre medio además los gobernadores, ¿no? Porque a propósito de una infografía que salió hoy día en el Mercurio, ¿no es cierto?, respecto del volumen de montos, ¿no es cierto?, que se asignaron en un gobierno, dicen, bueno, pero es que el 2021 entró la figura de los gobernadores regionales, ¿no es cierto?, y por lo tanto buena parte de esos recursos fueron destinados no desde el gobierno central, sino que del gobierno regional a estas fundaciones. Y ahí es donde le cargan la mano, ¿no es cierto?, a los gobernadores demócratas cristianos, que eran demócratas cristianos en su momento, ¿no? Claro, Biobío y RM. Y RM, ¿no? Entonces, pero lo respecto del fiscal Cooper, hoy día el mostrador hablaba del test de Cooper. El test de Cooper, qué buen título. Buen título. ¿Es del mostrador o de la Esas tercera? pesadillas infantiles que asoman. Exacto, Claro, bueno, el eso es en el Solo fondo. infantiles, entonces. Y de alguna manera creo que lo que estamos viendo es eso. Vamos a ver si la Corte Suprema, ¿no es cierto?, cómo resuelve esto. Y eso creo que es la señal más importante del punto de vista de la etapa de la crisis en que estamos. Hoy día estamos en una etapa de la crisis que ya no es el estallido. Esta crisis estalló, se expandió y hoy día estamos en la etapa de judicialización o institucionalización de la crisis, en donde tiene que seguir el conducto judicial. Por eso que una parte del gobierno dice sigamos por ahí y no por el lado para que sean las propias institucionalidades quienes los absorban. Ahora, el asunto respecto a las críticas sobre el fiscal Cooper tiene que ver fundamentalmente con el marco en el que el fiscal va encauzando esta investigación. Porque, claro, dice y justifica el pinchazo al presidente Boric en esta supuesta conversación que transmite Lucía, una mujer a la que identifican como Lucía, por este traspaso de recursos eventualmente de Procultura a la campaña del presidente Boric. Pero resulta que ese antecedente queda bien desmontado con este reportaje de CIPER Chile que refleja que al final no eran recursos públicos, sino recursos de 3 empresas los que habían generado esa deuda con Lucía Bustamante, que aparece ya identificada en este reportaje. Entonces, no es débil, no son débiles los antecedentes como para levantar la tesis ya de un financiamiento irregular de la campaña del presidente Boric. Claro, lo que pasa es que si nos referimos solo a la campaña del presidente Boric, es probable que sea más débil poder demostrar eso, pero lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que son nuevas modalidades de financiamiento de la política, no solamente de la campaña, de la política en general. Okay. Claro, porque aquí hubo dineros que se pasaron a un candidato a alcalde, ¿no es cierto?, en Limache. Que es pareja de Alberto Larraín. De Alberto Larraín, otros recursos que no sabemos muy bien a dónde han ido a parar. Y lo peor, lo más complicado de todo, que no sabemos dónde está la plata. Sí. Una parte importante de los recursos que se transfirieron, no sabemos dónde, por lo menos nosotros, a lo mejor no sé si la investigación lo irá a aclarar, pero no se sabe ciertamente dónde está la plata. Por eso digo yo que el problema pasó la línea roja, dejó de ser una cuestión periférica de corrupción a un tema que además así lo entiende la gente, ¿no? Ustedes saben mejor que yo esto, pero en el fondo
las cosas no son lo que son, sino lo que parecen, ¿no? Y lo que parece que efectivamente aquí hay un tema que tiene que ver con el financiamiento irregular de la política, cosa que pensamos que se había acabado cuando se legisló respecto a esto. Claro. Yo agregaría un punto, porque a mí me llama la atención esa estrategia de defensa, no sé si judicial o comunicacional, pero que no sean fondos públicos no significa que esté descartado un financiamiento ilegal o irregular de la política o de una campaña, porque la fuente de los recursos es una cosa, y eso puede ser una eventual malversación de fondos, y otra cosa es que si la campaña se financia de forma distinta a lo que establece la ley, claro, que es a través de la plataforma del CERVEL. Sí. Pero los ingresos de las fundaciones, aunque sean privadas, tienen una franquicia tributaria. En el caso de Procultura me imagino que es la más ventajosa, es decir, pueden descontar las empresas esa donación como un crédito, claro, es decir, peso por peso, en vez de pagar impuestos va a esa fundación, y por tanto no es irrelevante para la sociedad no solamente cómo se pagan, en qué se utilizan esos recursos, sino que si van o no a utilizarse en campañas políticas. Es decir, las fundaciones tienen prohibido financiar campañas políticas y no cumplir su fin propio, por el cual además el Estado o las distintas instituciones de la administración le otorgan esta franquicia para los donantes que tienen esa fundación. Entonces, eso ahí está es bien, muy grave. pero en el fondo la Fiscalía argumentó que eran fondos públicos. Es claro, el alcance que se hace. Es que hay una parte, en el requerimiento para pinchar el celular del presidente Boric dice: tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura derivaron en otros fines, específicamente el financiamiento irregular de la campaña. Es que el gran problema de esto es que nosotros no conocemos toda la investigación. Entonces, una cosa es cómo se justifica o cómo se argumenta una medida intrusiva de la Fiscalía que siempre tiene que ser aprobada por el juez de garantía, y otra cosa es el marco general dentro del que está esta investigación y que puede ser a propósito de estos fondos públicos, o se puede abrir también aristas respecto al funcionamiento y financiamiento mismo de Procultura como fundación, con esta posibilidad de entregar certificados de donación y con esta también, que es el punto que señalaba Marco y que me parece muy interesante, no restitución de los fondos que fueron asignados. Es decir, al final también hay fondos públicos, porque también el origen puede ser fondos privados, pero si es que no se restituyeron todos los convenios que tenían, finalmente la plata es fungible y fueron utilizadas para lo mismo al final. Ahora habría que ver qué tan firmes son las pruebas que presente el fiscal Cooper, que además tiene que hacerle frente a este recurso de amparo que pone Josefina Uneus y su defensa, que establece que el teléfono de ella nunca estuvo a nombre de Alberto Larraín. Es una aclaración que ha hecho ella en las últimas horas. Y que una vez que se sabe eso, se insiste con interceptar sus comunicaciones, y que eso es una violación de las comunicaciones privadas. Hay que ver también cómo sale eso para el fiscal Cooper. Hagamos una pausa, vamos a seguir en el análisis con José Francisco García y con Marco Moreno. Hay más temas. Se va a ver en la comisión revisora de la acusación constitucional de Gonzalo Durán, el delegado presidencial metropolitano. Va a estar la participación de Mario Desbordes, alcalde de Santiago, que apoya a Gonzalo Durán. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Tras casi 2 años de trabajo, la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entregó su documento final al presidente Gabriel Boric. Esto con el fin de dar una solución a largo plazo del conflicto territorial en el sur de Chile. ¿Cuáles son las principales iniciativas? Te lo explicamos. Son 21 recomendaciones en base a 5 ejes: justicia y reconocimiento, reparación integral a todas las víctimas, tierras, desarrollo territorial e institucionalidad. Se recomienda una reforma a la Constitución política para que el Estado reconozca a los pueblos originarios desde los tiempos precolombinos y retomar la creación del Consejo de Pueblos. Se propone una ley, así como un órgano enfocado en la reparación a las víctimas de la violencia. Con ello, promover mecanismos de indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. En el eje tierras, se sugiere un nuevo sistema que constará de una agencia de reparación y sistema de financiamiento, con un fondo de $4.000 millones. ¿Qué viene ahora? La propuesta será analizada por el presidente. En el caso de que el Ejecutivo decida avanzar con la implementación de estas propuestas, deberá presentar los proyectos al Congreso para su tramitación. Para estar siempre informado, recuerda visitar cnnchile.com y seguirnos en todas nuestras plataformas.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Faltan 3 minutos para las 10 y nos acompañan aquí en el panel de conversación de Voces del Poder José Francisco Lagos y Marco Moreno para seguir abordando otros temas. Antes de la pausa lo dejábamos planteado, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, asistirá a la comisión revisora de la acusación constitucional contra Gonzalo Durán, delegado presidencial. Lo hará por Zoom, ¿no? Sí, de manera telemática confirmó su participación. Exacto. Y bueno, de esta forma se genera un antecedente bien interesante porque Desbordes tendría una posición bastante más favorable al rol que ha jugado Gonzalo Durán ante estos cuestionamientos. ¿Cómo ven esa movida, primero, desde el punto de vista del efecto que puede tener la acusación, Marco? Bueno, en general la acusación pareciera ser que ha ido perdiendo un poco de tracción, ¿no? Especialmente porque ya no estarían los votos de la democracia cristiana. Eso es lo que sabemos y por lo tanto eso puede generar un efecto en el quórum que se requiere para poder aprobarla. Ajá. Y eso entonces genera siempre incentivo para que se comiencen a descolgar, ¿no? Aunque Mario Desbordes, el alcalde, antes de hacía mucho tiempo, ¿no es cierto?, había señalado su posición en contra del libelo acusatorio, justamente porque señalaba que no tiene la robustez desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto?, para seguir adelante con esta iniciativa, ¿no? Siempre se pensó como un intento, una vez más, de infligir una derrota política al gobierno. Recordemos que todas las acusaciones han fracasado de manera significativa, claro, que ha llevado adelante la oposición. 7 y 8, ¿no? Sí, más o menos deben ser 8, que creo que son las que ha impulsado la oposición, y por este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, comienzan la estrategia, ¿no es cierto?, a desarmarse, especialmente porque, como decía antes, ya no estarían todos los votos disponibles, porque eso genera incentivo. Entonces la posición de Mario Desbordes ha sido consistente en esto, no es que se esté subiendo ahora, ¿no?, sino que desde un principio él señaló que no estaba de acuerdo con esta acusación por los argumentos que él señala respecto de los hechos que ocurrieron ahí en el estadio. Estuvo Sebastián Sichel con nosotros el lunes o martes acá en el programa y también, dijo, ahora ya no me voy a pronunciar porque ya se presentó la C, pero yo he dicho antes que valoro el trabajo de Gonzalo Durán porque es un delegado cercano a los alcaldes. También le han expresado su apoyo a Felipe Alessandri, que es alcalde de Lo Barnechea, y Jaime Belolio no ha sido tan directo, pero hay una simpatía en un momento donde los parlamentarios de Chile Vamos dicen no podemos cederle ni un espacio al oficialismo, y aparentemente ahí hubo conversaciones entre la diputada Jimeno Sandón con el propio Desbordes para tratar de contener este apoyo que dio en primera instancia. ¿Crees que es un problema que va a generar una división en un sector que le ha costado mucho tener unidad? A ver, yo creo que aquí se mezclan varias cosas. Lo primero es cómo ha ido perdiendo no solamente el impulso de esta acusación constitucional en particular, sino que la utilidad de este instrumento de la acusación constitucional. Cuando se fija en la Constitución, se establecen criterios jurídicos, tanto para la acusación misma como para la evaluación que tiene que hacer el Senado, que tiene que actuar como jurado. Y vemos que actores que son políticos, que pueden ser muy relevantes, pero que no tienen nada que ver con la acusación constitucional, son muy relevantes a la hora de discutirla. Es decir, yo tengo un gran respeto por Mario Desbordes, es un alcalde que está enfrentando una difícil situación, pero ¿qué tiene que ver con la acusación constitucional contra el delegado presidencial Durán frente a los hechos que se le están acusando en la acusación constitucional? Que son específicamente los del Estadio Monumental. Exactamente. Entonces, a mí me parecería más relevante la opinión del alcalde Macul, por ejemplo, respecto a qué dice esta situación particular, pero ¿por qué necesitamos que los alcaldes de oposición, de oficialismo, se pronuncien sobre esto? ¿Y por qué necesitamos que se pronuncien sobre esto? Es porque esto ya es político y no es ni jurídico ni constitucional. Entonces, o desnaturalizamos o cambiamos la figura de la acusación constitucional y lo transformamos en una acusación política, quitándole la sanción judicial, que es decir, que no puedan ejercer cargos por 5 años, que es una sanción, o finalmente somos sinceros y empezamos a aplicar criterios jurídicos a lo largo de la acusación constitucional, en la presentación, en la evaluación, pero también en la discusión. Y yo creo que hoy día, claro, va a ser un hecho político, pero a mí me parece que es irrelevante lo que tenga que decir Mario Desbordes al respecto. Marco. Sí, bueno, desde ese punto de vista es evidente que las acusaciones constitucionales se han ido desnaturalizando conforme han perdido eficacia, ¿no?
justamente porque la resolución siempre es política, ¿no? Los fundamentos técnicos que pueden estar finalmente no son los que definen la decisión de un parlamentario, y por eso que estamos en un contexto además de fuerte polarización, y en donde finalmente la política se ha ido espectacularizando. Entonces la política es un espectáculo, ¿no? Y los parlamentarios, ¿no es cierto?, y no parlamentarios de alguna manera usan este espacio para visibilizarse, perdiendo, como decía antes, perdiendo tracción desde el punto de vista de los apoyos, este tipo de cuestiones. Ahora, sería una derrota política nuevamente para la oposición el que no llegara a articular una mayoría que podría eventualmente haber tenido para sacar adelante el libro acusatorio. Los votos demócratas cristianos, a pesar de los problemas que está habiendo hoy día entre la DC y el Frente Amplio, hay que ver también cómo eso se maneja a propósito del caso Procultura. Hasta donde sabemos no estarían disponibles, y eso puede marcar la diferencia. La DC está jugando un rol de bisagra muy importante en estas últimas decisiones, ¿no? Por el balance de fuerza. ¿Puedes ejemplificar, como a propósito de otra cosa, el mismo problema, pero ya cómo las instituciones se desnaturalizan y se empiezan a politizar excesivamente? Aquí el Congreso tiene una atribución que es judicial, pero la misma conversación la tuvimos a propósito del fallo del Tribunal Constitucional respecto al caso de la compra de la Casa de Salvador Allende. Claro. ¿Se acuerdan cómo estos emplazamientos respecto a, pero si tú eres del oficialismo, ¿cómo vas a votar a favor de esto? Es decir, y esto no solamente se queda en un escenario político como el Congreso, sino que también se está traspasando a los tribunales de justicia, o en este caso al Tribunal Constitucional, con esta lógica de tú, según donde milites, es como tienes que votar. Del cuoteo. Cuando las instituciones o estas herramientas que son importantes están definidas para utilizar otro criterio. Oye, tenemos los resultados de una encuesta interesante que es la de ICSO-UDP, que es el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, el ICSO, de la Universidad Diego Portales, y donde da como un marco general de las preocupaciones principales de la gente, que están en seguridad, salud y situación económica. Ojo, la gente está preocupada del crecimiento, la gente se siente feliz pero ansiosa, eso es lo que dicen, el principal sentimiento en las familias, y lo que les genera más rabia, esta es una pincelada muy amplia, ustedes lo pueden revisar después, son las deudas, los precios de las cosas y las listas de espera, va a ponerlo así bien en resumen, pero trae además preferencias presidenciales. Y consultada la muestra sobre las próximas elecciones, el 23% dice que le gustaría que la próxima presidenta fuera Evelyn Matei, 23%, luego José Antonio Kast, 19%, Carolina Toá, 11%. Aparece tercera nuevamente. Que aparece tercera. Había aparecido tercer lugar también en otras encuestas. Tal cual, justo detrás Johannes Kaiser con un 10%, Janet Jara con un 6%, Franco Parisi 5%, Gonzalo Winter 5%, Marco Enrique Sominami 3% y Harold May Nichols 2%. ¿Qué nos indica, qué tendencia nos indica, Marco, tú también que eres experto en esto, las últimas encuestas? Bueno, son consistentes. Hemos visto que más o menos se están de alguna manera alineando en esta proporción, en esta fotografía. Recordemos que, eso sí, el comportamiento electoral de las personas, ¿no?, se mide con un tipo de pregunta distinta a esta que se formula ahí, el qué me gustaría, ¿no? El qué me gustaría, yo puedo decir muchas cosas. Distinto es cuando yo quiero saber efectivamente cómo va a votar la gente. Para eso ¿Intención de voto es otra cosa? Intención de voto es otra cosa, y eso se mide con otro tipo de preguntas, como por ejemplo, si las votaciones fueran el domingo, ¿por quién votaría usted? ¿No es cierto? ¿Quién es su candidato? O sea, hay maneras distintas de medir esa intención de voto. Por supuesto que las encuestas no pueden hoy día medir eso, porque esto se define cada vez más cerca del momento de la elección. Pero evidentemente lo que estamos viendo es un clima de opinión pública que de alguna manera está expresando que lo que decía la Carola al principio, además, los dos temas al principio, seguridad y crecimiento económico, lo decía la encuesta del Centro de Estudios Públicos, también lo confirma esta, son de alguna manera temas que son más afines a las fuerzas de derecha. La gente identifica a la derecha más cercana a la solución de esos problemas. Por eso que el gobierno también en los últimos años ha cambiado de posición a propósito del voto del extranjero, a propósito de mantener el estado de excepción en la Araucanía, ¿no? Porque entiende que por ahí van los intereses de las personas o los dolores de la gente, ¿no? Sí. Y de alguna manera creo que lo que estamos viendo es cierta consistencia. Ahora, hace 4 años atrás, exactamente 4 años atrás, Joaquín Lavín y Daniel Jadue eran los principales nombres en cada uno de los bloques para ganar esa primaria.
y terminó absolutamente siendo al revés. Entonces, no nos dice mucho lo del clima de opinión, sino que respecto a lo que está pasando ahora, pero no podemos proyectarlo todavía al 16 de noviembre. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Fue la pregunta que hizo la encuesta de Ipsos UDP, que se realizó la semana pasada, que ya está todo, a diferencia de la del CEP, ¿cierto? Que llegó hasta mediados de abril. José Francisco. No, y ahí también otro dato a considerar es si es que el nombramiento es espontáneo, si es que no es espontáneo, o sea, como se meten varias cosas en la juguera de la encuesta para ver, claro. Pero ahí a mí me parece interesante esta idea de que, en el fondo, quienes logren materializar de mejor manera y compatibilizar su proyecto con cuáles son las necesidades más urgentes de los chilenos, hoy día van a posicionarse de mejor manera en la encuesta. Yo creo que es verdad que dice Marco que la elección pasada nos sorprendió, pero también se sale un poco de la regla general respecto a lo que había pasado históricamente en nuestro país. Entonces, ahí vamos a ver si es que definitivamente nosotros estamos en un escenario y nos transformamos en un país completamente impredecible, o si lo que vivimos hace 4 años con esta vorágine electoral fue un paréntesis dentro de una historia electoral que tiene nuestro país. Pero lo sabremos pronto, lo sabremos probablemente en esta elección y ahí podemos ir despejando algunas variables. Ahora, ¿qué me parece relevante? Es que yo creo que, aún a pesar de las circunstancias, desde las candidaturas presidenciales del oficialismo, no se ha aquilatado adecuadamente lo que impacta estas urgencias que señala la gente respecto al resultado electoral que pueden tener. Lo pienso particularmente a propósito de este informe que salió de Paz Ciudadana la semana pasada, donde la victimización es muy alta y más alta que incluso en países que tienen una mayor tasa de delincuencia que nuestro país. Pero claro, como esto es una sensación, obviamente influye mucho en el proceso en que se enfrenta un cambio abrupto. Es decir, nosotros, claro, comparativamente estamos bajos, pero estamos más altos respecto a nosotros mismos. Por tanto, la sensación obviamente es diferente. Y por eso, como empezar a minorar, como, mira, casi que nos volvimos locos o somos temerosos, como decía una tuitera el otro día en redes sociales, somos el país más temeroso del mundo. Bien. Como que habla mal de nosotros, pero al final es, oye, estás aquilatando mal el fenómeno, que obviamente es grave y le preocupa al chileno. José Francisco Lagos y Marco Moreno han estado con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Buen día. 10:09, pausa y ya seguimos con más en CNN Chile Radio.